Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Muy bienvenido a esta transmisión especial, donde quiera que usted nos esté viendo, ya sea en esta noche, en esta tarde, en este fin de semana, en esta mañana, en este a mediodía, gloria a Dios. Estuve hablando o toqué parte de este tema que vamos a ver en esta transmisión, a cómo vencer la incredulidad, y lo toqué en la serie ¿Existe Dios o tengo una relación con el Dios que existe? Usted puede obtener esa serie completamente gratis. Comuníquese con nosotros al ministerio. El ministerio es Palabra de Fe en nuestra página de internet. Cheque nuestra página de internet, suscríbase al canal de YouTube, síganos en las redes sociales o como se llame todo eso. Amén. Y puedo obtener toda la información de este material. Considere ser socio de este ministerio, también nos puede ayudar a llevar la palabra a otros lugares. Gloria a Dios. Hay formas de informarse cómo usted puede ser socio. Sintonícenos, vaya a la página de internet, vea las estaciones de radio, estaciones de televisión, y usted nos puede ayudar a llevar la palabra. Si usted recibe de este ministerio y se alimenta, considera lo mínimo en oración hacerlo. Amén. Porque donde usted come, entonces usted debería de sembrar donde usted se alimenta. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, te amamos, te bendecimos a ti. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra y gracias por la unción en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias porque tus hijos son liberados, entendidos en la palabra, fe es estimulada, mentes son renovadas en el nombre de Jesús, crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret lo hablamos, queremos que lo recibimos. Amén. Vaya conmigo a San Mateo en el capítulo 17 y en el versículo 14. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Debo nada más decir que estas fueron palabras muy duras del Señor, muy contrarias. Jesús, nuestro Señor, no era un hombre políticamente correcto como en los tiempos que estamos viviendo, como los días de hoy, que gente tiende a ser políticamente correcto. Tal vez algunos ministros le hubieran dicho a sus discípulos: oh, entendemos que está muy cansado, que tiene problemas, sabemos. Pero Jesús no era así. Y esas palabras son un poco para este tiempo que estamos viviendo. Pero la palabra de Dios no cambia. La Biblia dice en Hebreos 13, en el versículo 8, que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, no cambia por los tiempos que estamos viviendo. Sé que ahorita el estar políticamente correctos es la moda. Gracias a Dios que tenemos algunos ministros, tenemos confianza y ejemplo en nuestro Señor Jesucristo, que no tenemos que ser políticamente correctos. Entonces dijo Jesús: oh generación incrédula y perversa. Esa palabra incrédula en el griego también quiere decir pagano o infiel. Y la palabra perverso quiere decir corrompido. Son palabras que fueron muy fuertes de parte del Señor. La verdad que sí, son palabras demasiado fuertes, pero las dijo por algo. No le agradó a él. Hoy en día muchos lugares no se quiere hablar la palabra de Dios. En muchos lugares no se cree ya en el orar en lenguas. No se hace énfasis, por ejemplo, en el orar en el Espíritu y el orar en lenguas. No se hace énfasis. Jugamos nada más iglesia, queremos dar un sermón tipo salvación, un sermón donde nada más queremos todo va a estar bien, Dios te va a bendecir, Dios te ama. Yo creo todo eso y también lo he predicado, pero al mismo tiempo tenemos que dar el alimento sólido de la palabra. Si yo no lo reto a usted, no estoy haciendo un buen trabajo. Tengo que retarlo con la palabra.
La palabra lo debe retar a usted y la palabra me debe de retar a mí. Porque tenemos un potencial dentro de nosotros debido a lo que somos en Cristo Jesús. Debido a quién somos en Cristo, tenemos un potencial tremendo. Un potencial tremendo. Sigamos leyendo ahí. Y dice, traédmelo acá. Y verso 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Fueron abusados los discípulos. El Señor los reprendió en público y ellos pensaron, no la vayamos a regar con otra pregunta. No vayamos a hacer una pregunta tonta aquí, nos reprenda en público. Y por eso esperaron y dijo que fueron aparte. Y dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, versículo 20, dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Quiero que vea esto aquí. Primeramente, en el versículo 20, note que dice por vuestra poca fe. Pero esa palabra fe en el griego más bien se traduce incredulidad. Más que poca fe, esa palabra, si usted se fija en la versión en inglés, dice unbelief. Dice, Jesus said unto them, because of your unbelief. Unbelief. O sea, incredulidad. Ahora, ¿por qué Reina Valera no creo que haya hecho un buen trabajo aquí cuando dijo por vuestra poca fe? Porque si se fija, en el mismo contexto nos dice, porque de cierto te digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza. Si usted ha visto un grano de mostaza en vivo, le iba a decir en persona, en vivo, el grano de mostaza en vivo, o sea, en la vida real, o ha visto alguna imagen, es una cosa tan pequeña, casi invisible. Entonces, si lo comparas con mucha fe o poca fe, pues sería realmente poca fe. Entonces iba a ser una contradicción este versículo. Sino que le dijo por vuestra incredulidad. Porque de cierto te digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza es algo pequeño. Ahora, hay gente que enseña y dice, no necesitas mucha fe, no necesitas mucha fe. Y yo creo que hay que calificar eso, porque el Señor habló de poca fe o de nada de fe o de mucha fe. Y nada más está hablando de la fe en que estamos operando. Si usted nació de nuevo, usted tiene la clase de fe del Señor Jesucristo dentro de usted. Amén. Déjenme mostrarlo esto con la Biblia, porque algunos de ustedes no lo van a creer. Hay cristianos, yo incluso aquí en la iglesia tengo cristianos que aunque se los muestren la Biblia no lo creen. Entonces, y he conocido gente así. Fíjese lo que dice en 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro 1 o segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Note esto, o sea, usted y yo tenemos la misma clase de fe del apóstol Pedro. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos la fe de Jesús. Porque dijo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora, si va un momento a Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, y luego dice, sino por la fe de Jesucristo. O sea, esa fe de Jesús está dentro de nosotros. Ahora vaya al verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, 2:20 de Gálatas, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, note, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Note lo que dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios. Oh, está tremendo esto. En la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios está en nosotros. Tenemos la fe del Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 11, creo que es el versículo 22, dijo el Señor,
tened la clase de fe de Dios, o tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Tengan la clase de fe de Dios. Pero recuerde que cuando el Señor dijo esto, Él todavía no había muerto y no había resucitado. Ahora pudiera decir el Señor, tienen la clase de fe de Dios. Pero esa fe dentro de usted hay que estimularse. Entonces, fe y conocimiento van tomados de la mano. ¿Por qué? Porque usted no puede ejercer fe en algo que usted no conoce. Entonces, cuando la palabra es predicada y la palabra es enseñada, entonces esa fe dentro de usted es estimulada. Amén. Es estimulada. Es como algunos de ustedes, estoy casi seguro, han probado alguna vez estas bebidas refrescantes llamadas horchata o cebada o algo así. Y normalmente si te sirven el vaso de agua con la cebada o la horchata o lo que sea y luego te estás platicando y comiendo y luego agarras una cuchara y lo tienes que revolver porque dice se asentó. Entonces esa cebada, esa horchata que le da el sabor está en la parte del fondo del vaso y la vuelves a estimular. Pero ves, la cebada o la horchata está ahí. Entonces fe tiene que ser estimulada. Entonces una vez que fe es estimulada, la incredulidad empieza a salir. Fe e incredulidad, en este caso, cuando ponemos la mirada, por decir así, en las cosas que están sucediendo. Si usted es honesto, desde que nacimos estamos bautizados en incredulidad. Los dichos que muchas veces tenemos en la sociedad contradicen la palabra de Dios, como ya no aguanto lo duro sino lo tupido. Pues ojalá, pues Dios quiera, a ver cómo nos va este año. Dichos y más dichos que contradicen la palabra de Dios. La Biblia dice, la vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua. Y cuando empezamos a hablar contrariamente, normalmente si usted se fija, hablamos contrariamente. Vivimos en una sociedad que realmente es una sociedad que está llena de suciedad espiritual. Hablamos contrario a la palabra de Dios, pensamos contrario a la palabra de Dios, nos enfocamos en las circunstancias, porque desde que nacemos, desde que salimos del vientre de nuestra madre, siempre estamos con a ver qué va a pasar, ojalá, a ver si se puede. No hablamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que esto va a suceder porque la palabra de Dios dice. No hablamos así. Y luego venimos al Señor y venimos a un ministerio de enseñanza donde se hablan estas cosas y aún así hay gente que la cultura es más fuerte. Por eso una de las cosas que el Señor le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, en el versículo 1, le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Porque él lo tuvo que haber sacado de su casa y de su parentela. Si he estudiado un poco de la historia de Abraham o de la vida de Abraham, ellos venían de una familia de gente pagana que eran adoradores de la luna y de la creación en lugar del creador. Y esas cosas iban a influenciar en la mente y en la manera de pensar de Abraham. Dios no tuvo que decir, sal de ahí para poder hacer de ti lo que quiero, el plan de Dios. Estamos bautizados de incredulidad día con día. Pasa algo inmediatamente. Fíjese un ejemplo. Y esto, entiéndalo por favor, en base a lo que estoy hablando. No se vaya a salir por otra área. Quédese con lo que estoy hablando para que pueda entender. Es sorprendente cómo personas, ahora que vino esta pandemia, es sorprendente cómo gente, puede ver a gente hasta con un cubrebocas, hasta en su propio carro y van solos. Gente caminando por las calles. Es cierto que hay países donde te arrestan, hay naciones como Australia y otras naciones donde hasta vas por la calle y te van a arrestar. Pero yo veo aquí en los Estados Unidos y hay estados que son más conservadores, donde tenemos más libertad, como Arizona es uno de ellos, Texas. Pero hay otros estados donde ya en muchos estados la gente no tiene que andar con el cubreboca, pero hay gente que ya lo trae. ¿Por qué? Porque lo oyeron tanto, lo oímos tanto durante esta pandemia, que la gente en lugar de pensar, fíjate, cuando una persona está enferma, especialmente los bronquios o problemas respiratorios, lo que necesitas es oxígeno en tu cuerpo. Y al traer y al estar respirando, tu propio dióxido de carbono, niveles de oxígeno bajan. Hace poco, para la gloria de Dios, digo esto, me dice un chequeo médico, un examen riguroso,
médico de órganos, etcétera. Y una de las cosas que me gustó oír que mi nivel de oxígeno creo que es del 98% en mi cuerpo. Nivel de oxígeno en mi cuerpo del 98%. Le di gracias a Dios. Un hombre de 46 años con 98% de oxígeno, con una presión excelente. Mi presión, todos mis órganos están trabajando como Dios lo diseñó. Es parte de mi confesión. Es parte de lo que hago, es parte de mi confesión. Padre, gracias que cada órgano de mi cuerpo funciona como tú lo diseñaste en el nombre de Jesús. Y empiezo a llamar órganos en el nombre de Jesús, que me acuerdo de ellos. No me sé todos los nombres de cada parte del cuerpo, pero menciono algunos y digo, gracias que cada órgano, cada parte de mi cuerpo funciona como Dios lo diseñó. Envió su palabra, me sanó y me libró de la ruina, Salmo 107:20. Y empiezo a hablar lo que dice la palabra de Dios, y empiezo a decir lo que dice la palabra de Dios, y empiezo a confesar lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Es una de las maneras que echas fuera toda la duda y toda la incredulidad. Ahora, ¿por qué? Ahorita puse el ejemplo de algunos de ustedes. Usted es libre, usted puede traer doble paliacate o doble pañuelo, o si se quiere poner una sábana en la cara, hacerle unos agujeros, es asunto de usted. Pero mi punto es, porque mi punto no es criticar a nadie que traiga un cubreboca o no. Mi punto es, ¿por qué razón? Porque le creímos a lo que el gobierno dice, a lo que la sociedad dice, y lo aplicamos. Oh, hermano Hughes, pero es que debemos, como dije, yo no estoy debatiendo si está bien o está mal. No me voy a quedar en ese punto. Estoy diciendo la razón. Alguien dijo eso. Alguien dijo, una persona, dos personas dijeron que teníamos que ponernos cubrebocas. Alguien lo dijo. Y alguien lo recibió. Alguien dirá, algunos de ustedes dirán, pero es verdad eso. Como dije, yo no estoy en contra ni a favor. No, estoy en un punto neutral. No estoy promoviendo ni no promoviéndolo. Estoy más bien promoviendo un punto aquí espiritual. Y estoy dando nada más ese ejemplo porque todos nos podemos identificar con ese ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Tanto se dijo. Entonces vivimos en un mundo lleno de incredulidad, donde la palabra de Dios, la gente no sabe ni qué dice la palabra de Dios. Fe está basada en la palabra de Dios. Amén. Fe está basada en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora, pero vamos a seguir aquí. Versículo 20 dice... Entonces ahí debe decir por vuestra incredulidad, porque de cierto te digo, versículo 20, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías este monte, pásate de aquí a allá y os pasará y nada os será. Pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Ahora, quiero explicar algo ahí en... aleluya, gracias Señor. Lucas, en el capítulo 17 y en el versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Note, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Está hablando primeramente del potencial de la semilla de mostaza. Quiere decir que la palabra tiene potencial de crecimiento, de desarrollo dentro de usted. Pero también, ve, cuando habla de si tuvieras fe como un grano de mostaza, algo poco, no necesitas mucho en este sentido. Por ejemplo, si usted necesita sanidad y yo voy a su casa y le doy una hora de la palabra, o usted viene a una de las reuniones que hago en diferentes lugares y usted me oye hablar una hora de sanidad o algo así, y tal vez nunca usted había oído hablar de los beneficios o de los principios de sanidad que hay en la palabra de Dios, y que si usted está en Cristo Jesús, usted está en pacto con Dios por medio de Jesucristo, y parte de ese pacto hay promesas de sanidad. Tenemos un pacto de sanidad en Cristo Jesús dentro del pacto de gracia. Entonces, vamos a suponer que usted nunca usted había oído de estas cosas de sanidad. Pues usted no necesita una gran fe para poder recibir su sanidad. Con una poca de fe, es lo que habló el Señor en varios de estos versículos. Pero eso no indica, perdón, voy a refrasearlo. Usted no necesita mucha fe para recibir su sanidad. Con una hora, usted nunca había oído nada, por decir así, de sanidad, y usted oyó una hora de enseñanza de sanidad. Con esa hora, con esa poca de fe, usted pudiera recibir sanidad.
¿Por qué? Porque le vamos a ayudar. Yo voy a usar mi fe y si hay un grupo de personas ahí creyentes, vamos a ponernos de acuerdo con usted, vamos a desatar el poder de Dios. Y usted necesita algo de fe, aunque sea una poca de fe, como un grano de mostaza. Pero eso no indica que toda la vida usted tiene que vivir de una poca de fe. La palabra de Dios va creciendo dentro de usted. Entonces, una manera de echar fuera toda la incredulidad es muy sencillo. Mire, hay veces nos ocupamos mucho y hacemos, y no está mal. Quiero que lo sepa que no está mal, yo estoy a favor de ello, pero hay veces nos enfocamos mucho en crece en fe, desarrolla tu fe, crece y desarrolla tu fe, pero nada más por el oír la palabra de Dios, su fe es estimulada y nada más actuamos en fe. Por eso creo que más que un problema de fe en muchas personas es un problema de incredulidad. Solo, en otras palabras, lo que quiero decir con esto es como si usted dijera, me quiero meter a la alberca, pero no me quiero mojar. Es imposible. Si usted se mete a la alberca, usted se va a mojar. Entonces, usando ese ejemplo, simplemente sea diligente en escuchar la palabra, en poner atención a la palabra de Dios, en ser un buen discípulo de la palabra y oír. Y solamente fe dentro de usted va a crecer, se va a desarrollar. Y la fe se desarrolla conforme usted va renovando su alma. O sea, es algo automático. Entonces, incredulidad se va a ir. Amén. Por ejemplo, le voy a poner este ejemplo. Aquí con la misma palabra de Dios, donde dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y ahorita ahí en Lucas 17 dice, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, volví a decir, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Entonces, en otras palabras, una manera fácil de decir aquí es esto, es por ejemplo, se le enseña de sanidad, hablo de sanidad, y luego digo, una vez recuerdo, tuve una reunión hace algunos años, ahí en Glendale, Arizona, en Glendale o en Avondale, uno de esos dos lugares. Y estamos en este lugar, en esta iglesia, y le estaba enseñando a las personas cómo ministrar sanidad, cómo hablarle a las circunstancias. Y pasé varias personas que necesitaban sanidad y les dije, esto es lo que vas a hacer, vas a hablar la palabra de Dios sobre tu cuerpo, vas a decir, Padre, gracias porque por las llagas de Jesús yo fui curado. Enviaste tu palabra, me sanaste y me libraste de la ruina. ¿Por qué eso? Porque cuando empiezas, aun cuando usted va a ministrar sanidad a alguien o usted mismo va a recibir sanidad por fe, usted mismo, por así decir, se va a ministrar usted solo sanidad. Una de las razones que usted empieza a mencionar la palabra de Dios es que fe es estimulada. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Pero la Biblia habla de entrar con acciones de gracias delante del Señor. Entonces es una manera de respeto, de ofrecer lo que usted va a hacer al Padre. Usted, Padre, gracias. Padre, te alabo, te amo, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias que estás con nosotros. Gracias porque nos amas incondicionalmente. Padre, gracias que hace más de 2000 años en Cristo Jesús tú proveíste sanidad. Tu palabra dice que enviaste tu palabra, me sanaste y me libraste de las ruinas. Padre, tu palabra dice que por la llaga de Jesús yo fui curado en el nombre de Jesús. Entonces yo le estaba explicando cómo hacerlo. Y ellos dijeron, amén, gloria a Dios. Ahora le digo, ahora ves, Marcos 11:23 dice, porque de cierto te digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón. Cualquiera que dijere este monte. Entonces, ahora le dije, usted tiene que hacer una autoridad, es parte de usted, la vida y la muerte, está el poder de su lengua. El Señor nos dio autoridad a nosotros. He aquí, os doy autoridad de echar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Lucas 10:19. Entonces, la autoridad se nos dio a nosotros. Entonces, usted les estaba explicando a ellos. Les dije, ahora ustedes van a tomar autoridad. Y usted empieza a alabar a Dios. Y usted habla la palabra de Dios porque es una manera de estimular su fe. Y luego dice, ahora, en el nombre de Jesús. Y usted le habla a esa circunstancia. Usted le habla. Entonces me acuerdo que esta persona, no me acuerdo los detalles, pero tenía un problema en su corazón. Su corazón estaba débil. Entonces él empezó a hacerlo así, empezó a alabar a Dios, a darle gracias a Dios, habló 2 o 3 versículos de sanidad dándole gracias a Dios.
los confesó, los habló. ¿Ves? La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Usted desata poder y desata unción cuando habla la palabra de Dios con acción de gracias. Y luego dijo, ahora corazón, a ti te llamo, te ordeno, sé sano en el nombre de Jesús. Fortalécete en el nombre de Jesucristo. ¿Ves? Y empezó a hablar la palabra de Dios. Y yo le dije a esa persona, ¿ves? Cuando terminó de orar, le dije, ¿cómo se siente? Dijo, pues me siento un poco mejor. Dijo, un poco. Le dije, vuélvalo a hacer. Y luego lo volvió a hacer, el mismo proceso. Y yo sé que parece como algo muy técnico, pero no es, está en la Biblia. Y dijo, me siento mejor ahora. ¿Por qué? Porque estaba hablando la palabra. Tienes que creer, creí por lo cual hablé, dijo el apóstol Pablo, 2 Corintios 4:13. Dijo, creí por lo cual hablé, pero tienes que creerlo, pero tienes que hablarlo. Entonces le dije, ahora no vimos una manifestación en ese momento con esa persona. No vimos una manifestación en ese momento. Pero le dije, ahora, ¿ves? Pero sí hubo una mejoría. Porque cuando esta persona llegó, desde el momento en que llegó a esa reunión, se sentó en la banca de enfrente, se notaba débil. Y aunque oyó 1 hora la palabra de Dios, tuvo que poner mucho esfuerzo este hermano para estar atento a la palabra de Dios. Entonces, de cómo llegó a cuando terminamos ese servicio, esa reunión, en ese día salió mucho mejor. Y de hecho debo de decir que también cuando llegó al servicio, llegó y venía una persona, abrazado de una persona, ayudándole a caminar, porque estaba débil. No recuerdo la condición en ese corazón, pero estaba débil. Pero cuando se fue solo, se fue caminando. Y le dijo a la persona que venía con él, le dijo, no recuerdo si era su hermana carnal o su esposa o algo así, un familiar, y le dijo, yo voy a manejar. Pero cuando llegó, ella venía manejando. Pero cuando se fue, él no solamente se fue de ahí donde estábamos al estacionamiento caminando sin ayuda, sino que también él se fue manejando. Entonces fue cuando le dije, eso se logró con una poca de fe. Pero al mismo tiempo le dije esto, ¿ves? Porque usando el ejemplo, esas expresiones que usó el Señor aquí, gloria a Dios, ahí en 17:20 donde dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, en Mateo 17:20 y luego en Lucas 17:6, si tuvieras fe como un grano de mostaza puedes decir a este sicómoro. Entonces con esa poca de fe este hermano logró salir mejor. Pero si usted se va ahora a Marcos, gloria a Dios, aleluya, el capítulo 4, y en el versículo 26 decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Note, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Decía también, verso 30, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza o la semilla de mostaza, ¿se fija? Que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece, note esto, crece en el versículo 32. En el versículo 27 dice lo mismo, duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y luego el 28 dice, porque de suyo, lleva a ver, versículo 28, la expresión de suyo es la palabra griega automatos, de donde obtenemos la palabra automáticamente. Ahorita le dije, más bien en lugar de enfocarse en fortalecer su fe o en crecer su fe, que lo creo, aquí lo habla, no estoy negando eso. Uno de mis mentores en la fe escribió un libro buenísimo, How to Obtain Strong Faith, hace años, allá en los 80s, de una serie. Buenísimo el libro, habla de lo que eres en Cristo, lo que posees en Cristo, de Frederick K.C. Price. Buenísimo, o sea, no estoy en contra de eso. Pero hay gente que se ha llevado eso de crecer la fe y de desarrollar su fe, así como tengo que desarrollar mi fe, y como lo hacen como una obra pesada, así como algo difícil, pero eso es re fácil. Nada más ocúpese más bien de que como ahorita le puse el ejemplo, ve, mire, en lugar de decir, es que me quiero humedecer,
ay, me quiero humedecer, me quiero mojar. Nada más métase a la alberca o métase a la regadera. Y el humedecerse y el mojarse viene por añadidura. Igual, oiga la palabra de Dios y el fortalecer su fe viene por añadidura. Es todo. Va a renovar su alma, va a renovar su manera de pensar, va a cambiar su manera de pensar. Entonces, la incredulidad va saliendo. ¿Ve? La incredulidad y la fe trabajan así como, es como si, por ejemplo, algunos de ustedes tal vez han visto esos carros grandes con llantas que se mueven una cadena y uno jala para un lado, otro jala para el otro. Nomás imagínense si a uno póngale fe y al otro póngale incredulidad y una raya en medio. ¿Cuál jala más? Y ahí está. ¿Ve? Pero sí le garantizo una cosa. No es una crítica, es una observación. Si usted es el clásico cristiano, como hay muchos, que duermen y se levantan, así como dice aquí, de noche y de día, pero la palabra ni se acuerdan de ella durante el día, gloria a Dios, le aseguro que está más bien alimentando la incredulidad y no la fe. Aleluya, lo veo en un momento. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No te estoy hablando de una religión o de cambiar de religión, te estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas: Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste de los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida a ti. Te doy mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Hola, mi nombre es Alan y en este video le estaré demostrando a usted cómo puede ofrendar a nuestro ministerio por medio de mensaje de texto. Para poder ofrendar por medio de texto, lo único que tiene que hacer es mandar un mensaje de texto con la cantidad que usted desea sembrar al número 480-405-0411. Después de haber mandado este mensaje de texto, recibir un vínculo, el cual ese vínculo lo llevará a una página donde usted tendrá que llenar toda su información de pago y correo electrónico. Toda su información será mandada al sistema, la cual cada vez que usted desea sembrar, agarra su teléfono, escribe la cantidad que usted desea sembrar al ministerio y eso es todo. Si por algún motivo o circunstancia manda un mensaje de texto con la cantidad errónea, la única solución es mandar un mensaje de texto con la palabra refund y su transacción será reembolsada. Y así es como también usted puede sembrar a nuestro ministerio por medio de texto. Bendecimos su semilla. Nos gustaría saber de ti y lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte las buenas nuevas con nosotros en la sección de testimonios de nuestra aplicación o nuestro sitio web mpfccc.com. ¿Tienes preguntas sobre esta enseñanza? Pregúntale al pastor Ignacio Hughes en nuestra sección de preguntas y respuestas de nuestro sitio web mpfccc.com. Como hijos de Dios es muy importante ser discípulos, porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web usted encontrará la sección de estudios bíblicos, donde puede ver, escuchar y descargar el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Ahora puedes llevar a Ministerios Palabra de Fe a donde quiera que vayas. Aquí, aquí y aquí. Puedes descargar nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe gratis para ti en App Store y Google Play.
Amén, gloria a Dios. Tome ventaja de todo lo que tenemos, tome ventaja porque hemos invertido miles de dólares en todo esto para el beneficio de usted. Tome ventaja. Ahí está todo, gloria a Dios. Gracias a todos nuestros socios que hacen posible todo esto. Hacen posible la reproducción de series, todavía hay gente que usa el CD, por ejemplo. Memoria USB, memoria MP3 o USB en MP3 en audio, MP4. El USB drive, donde usted lo puede poner ahora en los estéreos más nuevos, pero hay gente que todavía tenemos estéreo de CD o de DVD. Gloria a Dios. Tome ventaja, gloria a Dios, de todo el material que tenemos. Bien, gracias a Dios. Entonces, si usted se fija, estaba diciendo, ocúpese de bien espiritual de la palabra de Dios. Ahora, nos hicieron una pregunta por medio de nuestro correo electrónico. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, puede ir al correo electrónico que tenemos y puede usted no nomás compartir alguna duda o pregunta que tenga, pero mándanos su testimonio. Su testimonio es bien importante para nosotros. Dios mío, hemos oído de grandes testimonios. Aleluya, estoy pensando de uno ahorita. Tremendo. Ok, ahora, esta persona nos pregunta, ¿cómo orar en lenguas? ¿Y cuál es la finalidad del ayuno? Bien, note que voy a continuar ahí en Mateo, en el capítulo 17. Estamos en el versículo 20 y 21. Entonces ya explicamos que usted puede lograr cosas con una poca de fe, pero no es bueno nada más vivir así como de poca de fe. Lo bueno es desarrollar, crecer espiritualmente. Es lo mejor de Dios. Ahora vaya por favor al 17 entonces, gracias Padre. Y dice 17:20, entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe o vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vamos a ver que la Biblia nos explique más a qué se refirió con este género. Ok, gloria a Dios. Si usted se fija, en el versículo 15 dice, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Pero vamos a ver qué fue lo que sucedió. Se va conmigo a Marcos en el capítulo 9 y en el versículo 1. No, Marcos 9:14. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, el Señor Jesús llegó ahí, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué discutes con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Estamos hablando ahora de un espíritu, de un demonio aquí. El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos. Y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Verso 19, respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Marcos quiso ser más políticamente correcto y no puso incrédula y perversa. Pero quiero que se fije algo entonces. Quiero que se fije en el versículo 19 que habló de incredulidad. Volvió a decir, oh generación incrédula. Si usted recuerda, en Mateo 17, en el verso 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿Sí? Si usted recuerda ahí, dijo incrédula otra vez. Entonces en esta historia nos está dando el contexto aquí de cuál es el problema. El problema entonces aquí es la incredulidad. ¿Se fija? Note esto, incredulidad. Le digo esto porque usted necesita fijarse en un detalle aquí.
¿A qué se refirió? Pero este género, ahorita vimos en el 17:21, este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando leemos esa misma historia en el Evangelio de San Marcos, nos damos cuenta que está hablando de un espíritu, de un demonio. Sigamos leyendo. Entonces subraya ahí donde dice incrédula. ¿Okay? Versículo 20. Y se lo trajeron, Marcos 9:20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. Ve, este hombre quiso, en su desesperación, etcétera, quiso echarle toda la responsabilidad al Señor Jesús. Le dijo: si puedes hacer algo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero le dice: pero si puedes hacer algo. Quiso poner toda la responsabilidad en el Señor. Pero el Señor le dijo: espérate. Si tú puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Pero es si tú puedes creer. Entonces el hombre dijo, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Otra vez la palabra incredulidad. Y hay gente que dice, a veces aún en nuestro campo de la fe, o crees o no crees. Bueno, sí, en parte es verdad eso de crees o no crees, pero en parte también aquí podemos ver que dice: creo, ayuda mi incredulidad, lo que dije ahorita. ¿Se acuerdan lo que dije de los carros, de la cadena, cuál jala más? ¿Se acuerdan? No sé si usted era niño, ¿no? Era como los niños que éramos antes, no como ahora. Los niños de ahora se le dan metidos en un teléfono, en una computadora o en un iPad. Son indoors, se la llevan adentro. En nuestra generación, muchos de nuestros niños nos la llevábamos afuera, jugábamos afuera, nos ensuciábamos, nos llenábamos de tierra, nos subíamos a un árbol, jugábamos diferente. Ahora están muy robotizados esta nueva generación. Pero si usted se acuerda, una de las cosas que hacíamos, había un charco de lodo con agua sucia o lodo, y poníamos una cuerda igual, y un grupo de niños de un lado, otro grupo de niños del otro lado, y poníamos un pañuelo en el puro centro de la cuerda que apuntaba al charco. Y jalábamos, a ver quién jalaba más. Y si los que un lado jalábamos más, los otros niños se caían al charco, los primeros que estaban, los primeros 2 o 3 criaturas que estaban ahí. ¿A que sí? Pues es lo mismo. Esto es lo que estaba pasando aquí. Le dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Había algo de fe operando en él ahí, pero había también incredulidad operando ahí. Verso 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, hay un propósito aquí. La multitud lo que iba a traer en su mayoría era incredulidad, más de la que ya estaba ahí. Note que vimos ahorita incredulidad, y luego vemos en el capítulo 17, en Mateo 17 habló de incredulidad, y luego vimos aquí en Marcos 9:19 incredulidad, y otra aquí vuelve a decir otra vez: ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, no muerto, sino como muerto. De modo que muchos decían: está muerto.
Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Verso 29, y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Note otra vez, 9:29, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahorita vemos en Mateo 17:21 que dijo: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. 9:29, y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces, en la historia que está en San Mateo 17, nos indica en el versículo 18, dice: y reprendió Jesús al demonio. ¿Se fija? Luego aquí, en la historia, en el capítulo 9, en el verso 17, dice: traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Marcos 9:17. Y en el versículo 20, en el mismo capítulo 9:20 de Marcos, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, está hablando de ese espíritu inmundo, de ese demonio. Verso 17, espíritu mudo. Verso 20, el espíritu. Verso 22, hablando del espíritu, no lo menciona, así no menciona la palabra espíritu, pero hablando del espíritu, y si muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, o sea, el espíritu o el demonio. Luego en el verso 25, en el mismo capítulo 9, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo. 2 veces menciona el espíritu o el demonio. En el verso 26 dice: entonces el espíritu. Entonces nos damos cuenta que se trata de un demonio aquí. Entonces, tradicionalmente, cuando llegamos a los versículos, aquí en este caso que estamos en el capítulo 9 del verso 29, cuando llegamos a este género, inmediatamente la gente dice: este género de demonio. Pero ¿cuál género de demonio? Demonios son demonios. Cuando vemos en el capítulo 17, y cuando dice en el verso 18, y dice Jesús: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió, o sea, el demonio salió. En el versículo 29, viendo entonces los discípulos a Jesús, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Refiriéndose al demonio. Entonces termina esa parte de la historia en el verso 21. Pero este género igual, entonces dicen género de demonio. Pero no está hablando de ningún género de demonios. No. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando más bien del género de incredulidad. No está hablando de demonios. El problema, ahorita le dije que se tenía que fijar de que dónde era el problema aquí. El problema era la incredulidad, no el demonio. Porque imagínense cuando dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Quiero explicar cuáles son los beneficios del ayuno. Imagínense que usted se acaba de comer, todo depende de dónde es usted,
Pero si aquí es Sonora, usted acaba de comer unos chilaquiles. 3, 4 huevos con machaca, con la tortilla de harina, con una gordita de harina, con la vaquera. Y unos frijolitos refritos con queso. Y luego se levanta bien llenito o llenote. Y luego va caminando y luego le dicen, oye, pasa por la casa ahí de la vecina ahí, de la Chagua. Y llega usted y luego le dicen, verás, ven, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Y el otro dice, sí. Y luego, verás, ven para acá, porque estaba este parece que tiene un demonio. Y el otro le dice, no, pues es que no puedo ir porque pues acabo de comer ahorita unos huevos con machaca. ¿Cuál es el acento en la sh? Es muy importante. No va a decir machaca, no, unos huevos con machaca. Y luego aparte me tomé un café con 2 cucharadas de azúcar, con leche. ¿Y qué vas a decir? No ayuné. No hay ningún demonio que se resista al nombre de Jesús. Y la gente ha pensado que pues, este género no sale con oración y ayuno. O sea, tengo que ayunar. ¿Qué si te comiste y luego se te presenta una situación, te tienes que echar fuera un demonio? ¿Qué vas a decir? No, porque tengo que ayunar. No hace sentido. Claro que no, porque no está hablando de ningún género de demonios. Está hablando más bien de clases o géneros de incredulidad. Eso sí habla la Biblia. Hermano Hughes, yo no sabía eso. Hay gente que me dice, yo no sabía eso, hermano. Yo no sabía eso. A algunos les he dicho, y muchas cosas que todavía no sabes. ¿Por qué? Porque estamos viendo cosas, estamos aprendiendo cosas con la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué se refirió con género de incredulidad? Muy bien. Déjeme mostrarle uno de ellos. Esto cambia el panorama y se ve mejor aquí entonces. Entonces aquí cuando habla de género, está hablando de la incredulidad. Ahora, del ayuno no se va a salvar. Algunos quisieran, el ayuno entonces, esa palabra no está ahí, la agregaron. No. El ayuno es importante aquí. Qué chiste, dijo uno. Pues tiene un punto aquí, Jesús lo mencionó por algo. Hay versiones, creo que la Nueva Versión Internacional, creo que no traduce eso, ¿verdad? Si te pones a ver el 17:21 en la Nueva Versión Internacional. ¿Estando en reunión? No, pon el 17:21. ¿Qué pasó? No hay, ¿verdad? ¿No lo pone? Hay versiones que no lo ponen. No lo ponen, está pésimo eso. Porque ese versículo es clave ahí. Es uno de los mejores versículos que hay. Una de las mejores traducciones aquí. Muy bien. Ahora, vaya conmigo para ver el primer género o clase de incredulidad. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. 1 Timoteo 1, 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces tenemos un primer género de ignorancia, es por incredulidad. El primer clase o género de incredulidad, que es por ignorancia. La gente no sabe. Ahorita, hace un momento cuando empezamos, le dije, fe y conocimiento van agarrados de la mano. Entonces gente no ejerce fe porque no conoce, no sabe. Tú le dices a una persona, por ejemplo, usted le dice a alguien, ¿sabes que tú puedes creerle a Dios por vivir una larga vida? Y te van a decir, sí, todo depende, ¿no? Si es aquí en los pueblos o no. ¡Adiós!
Adiós. ¿Sí? O si no, te van a decir como la tucita en la película de los tres huastecos. Voy. ¿Por qué? Porque no saben. Ellos piensan que hoy estás, mañana quién sabe, Dios te tiene una rayita ahí, un hilito de aquí del pie, te va a jalar así, te va a llevar o algo así. Pues no saben. Tú les dices cosas de la palabra, tú puedes llamarle a las circunstancias, puedes hablarle a tu cuarto y dicen, ¿a poco así? ¿Ves? ¿Qué es? Es incredulidad. ¿Por qué? Por ignorancia. No conocen. Aleluya. Gracias, Padre. Bien. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios por la palabra. Gracias a Dios por lo bueno que ha sido. En lo que usted está recibiendo aquí, en lo que usted ha recibido en esta hora, levante sus manos ahí donde está. Vamos a practicar un poco de lo de su fe. Un poco de lo que oyó ahora. Ahora de ese poco, la fe vino por el oír. Échela a andar ahora, póngala por práctica. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te doy gracias. Me voy a poner de acuerdo con usted. Algunos de ustedes están pasando por enfermedades, están pasando por algunas situaciones, algunas cosas están pasando en su vida, problemas. Algunos de ustedes están cargados de problemas o de circunstancias, cargas, desánimos, etcétera. No tiene que andar así. Échalo fuera. Usted tiene que vivir libre. Le voy a ayudar ahorita. Me voy a poner de acuerdo con usted. Vamos a juntar nuestra fe ahorita con su fe y vamos a desatar el poder de Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Yo me pongo de acuerdo y dependo de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Padre, algunas personas están con situaciones difíciles en sus vidas. Algunas personas traen problemas, cargas, desánimos, pero no tienen que andar así. Porque tú nos llamaste a estar libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Podemos estar sin cargas, o sea, descargados, echar toda carga sobre ti en el nombre de Jesús. Ahora hablo el poder de Dios y desato la sanidad. Ahora desato la unción de Dios en el nombre de Jesús. Echo fuera toda carga, problema, cualquier enfermedad, la maldigo porque por las llagas de Jesús fuimos curados. Tu palabra dice, echa toda ansiedad sobre mí. Echamos toda ansiedad sobre ti en el nombre de Jesús. Quito cargas, problemas en el nombre de Jesús. Estrés, fuera en el nombre de Jesús de esas mentes. Ahora creo que estrés está siendo, gente está siendo liberados de estrés en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gracias te doy, Remequina, Ship, Andole, Nikishti, Angoramosi, Fanda, Ramahane, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cargas son quitadas ahora en el nombre de Jesucristo. Ese dolor de cabeza se va ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Alguien tiene un dolor en uno de sus costados. Se va ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Hablo restauración a esa pierna, ya en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, gracias te doy. Gente en los hospitales sanos en el nombre de Jesús. Imponga manos sobre algún familiar, si usted es creyente, y desate el poder de Dios. Maldigo toda obra del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Si usted recibe este ministerio, considere ser socio y ayúdenos a llevar la palabra a otros lugares. Si usted esta enseñanza fue de bendición, puede sembrar algo, dar algo en la obra de Dios. Es bueno dar en las cosas de Dios. No use todo para usted, eso es egoísmo. No opere como opera el mundo. Opera como operan los hijos de Dios, sea como son los hijos de Dios, generosos, dadivosos en la obra de Dios. Y usted va a cosechar beneficios de esto. Cada semilla produce según su género. Si usted siembra finanzas, usted va a cosechar finanzas. Cada semilla produce según su género. Pues hermano Hughes, quisiera dar, pero no tengo. Mentira. Mentira eso. Algo tiene. Algo hay en su mano que usted puede sembrar. Y usted va a cosechar. Hay gente que me ha preguntado, hermano Hughes, ¿la gente pobre debe de dar? Claro que sí, si quiere salir de pobre. En el reino de Dios así es como esto trabaja. Aleluya. Pues siempre nos quieren sacar el dinero. También Walmart te quiere sacar el dinero. Y las tiendas te quieren sacar el dinero.
La única diferencia es el producto que damos. Lo que compramos en las tiendas es perecedero, se acaba luego o al rato no sirve o ya no está de moda o ya tienes que actualizarlo o ya ese aparato ya no sirve. Pero la palabra de Dios es eterna. El cielo y la tierra van a pasar, dijo el Señor, pero mi palabra no pasará. Amén. Yo me pongo de acuerdo con usted que nada hace falta en su casa. Hablo en el nombre de Jesús, cosecha abundante, su dinero rinde financieramente, rinde milagrosamente sus finanzas en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Aleluya, esta fue una transmisión más de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Este fue su programa, La victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de Dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación, o bien escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.